En Ecuador tú hiciste clase, po. Muchas. Bien, amigos, buenas tardes. Estamos el domingo 24 de noviembre y estamos haciendo el problema enésimo de Nostalgias Porteñas con el perro Bernardo. Y aquí está el susodicho personaje para alegrarnos en esta tertulia con su buena memoria, con sus anécdotas y también una mirada al presente. En este momento mucho calor, hay un incendio que nos da bastante miedo, un incendio en Quilpué, y en este impronto estamos en un día de elecciones además, estamos conversando en estas conversaciones por la vida. Hola Bernardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Hernán? Un placer estar nuevamente tratando de llevar nuestro día a día un poco más grato, un poco más relajadito, en el sentido de hacer recuerdos, de hablar de un poquito del presente también. Y también muy preocupado por el incendio de Quilpué porque ya van 10 hectáreas. Hasta el minuto, En el momento que estamos grabando. claro, 10 hectáreas que es harto. Esperar que todo salga bien. Las fuerzas ya están de operaciones están en el lugar, así que creo que pues Bien, roguemos que todo esto se supere. Lo importante es que exista alguna vez una mano dura real con los pirómanos que hacen estos incendios intencionalmente. Se sabe que se ha visto personas, como el último que hubo acá en Valparaíso también, que sí. también había unos jovenzuelos que estaban concertados para andar prendiendo el fuego. Bien, ¿cómo está este noviembre que se está yendo el año? Lleno de recuerdos, pues lleno de instancias, más encima 2 elecciones en el mes. Me acordaba de las elecciones antiguas, que ya no se ven tanto como las que, no vamos a hablar si eran buenas o malas, pero eran elecciones. Y las primeras elecciones mías fueron el año 78 si no me equivoco, que hubo un sí y un no. No, eso fue el 88. No, no, no. Hubo El una, 88. una antes, que No, era, eso fue fue cuando una, ustedes aplicaron la Constitución, ¿ya? Y sin padrones electorales, te hacían votar por el sí o no a la Constitución de Pinochet sí, en pero el era centro. algo bien Eso, así, eso, eso, ya. eso. Ahí te tiene que Pero haber tocado. lo que yo recuerdo que no tenía memoria, no lo había vivido nunca, era la elegancia de los señores mayores que iban a votar, de eterno, Ah, claro, muy sí. bien vestido, era una fiesta, Es que siempre fue así, pues. en las elecciones fue así, la gente mayor se emperifollaba para ir a Porque te digo yo votar. que para nosotros votar sí, es importante, pero para ellos era una fiesta democrática, pero demasiado importante, porque yo no viví, por ejemplo, cuando no votaban las mujeres. Yo no viví cuando solamente votaban los dueños de propiedades, porque así partió primero. Los dueños de propiedades tenían derecho a voto, los otros Sí, no. Pero pero yo no viví esas partes. Y hoy día en la mañana vi en televisión que había un señor vestido a la usanza, un joven, y dio la clase de por qué, la clase de educación cívica, claro, porque se vota, es que era un día de fiesta de fiesta. realmente. Bien, ahora cerrando el año, también tenemos que recordar que la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso ha llamado a un concurso de vitrinas No, te puedo para creer, celebrar los 100 espectacular. años. Así que, bueno, mi hijo que forma parte de la directiva, él me contaba que ya se abrió el concurso. Entonces, Qué cosa más linda. hay que animar, digamos, a que los comerciantes decoren sus Su vitrinas vitrina, y sí. empiecen, digamos, a retomar esa tradición hermosa que había. Y de eso te quería hablar, pues sin pasearte Oye, por todos lados, no, no, pero las pero vitrinas de entonces. me vino a la memoria que yo tengo un amigo. Ese amigo se llama Eduardo González.
Don Eduardo González era vitrinista de perfumería. No sé si saben lo que es hacer una vitrina de perfumería, porque ahora no se ven. Que estaban todos los productos en las vitrinas. Y él era específico para las perfumerías Miranda, que eran tres o cuatro, que era de don Oscar Miranda, el dueño de esa, y una la teníamos acá en Bellavista con Conde. Y él estaba preparando la vitrina varios días, precio por precio, artículo por artículo, dentro de la vitrina, y lo tapaban con una cortina. Y después en estas fechas de Navidad salía, y está vivo, y está sano, y está bien. Qué bien. Y he visto Sí. que después con los años fue dueño del restaurante Mónico, que estaba en la calle El April. Mónico ya. Sí, él fue el dueño El muchos años. que tenía puerta por los dos lados, por dos calles. Ahí me pillaste. Sí, tenía. ¿No era el bar inglés nomás o no? No, Los dos, el los dos Mónico tenían. también tenía. Yo lo conocí con una puerta porque parece que la otra puerta se la dejaron cerrada, Eduardo. No, ya, Que para mí es Lalo, ¿eh? ya. Es Lalo. Y él se lo compró a un italiano que era Gardela, don Tato Desde ese Gardela. tiempo, cuando la mamá lo bajaba uno a recorrer las vitrinas en tiempo, la semana antes de Navidad, y ahí era un paseo por todo el plan de Valparaíso que concluía normalmente en un helado o en un Sí, pues completo. eran ¿Verdad? unos paseos, bueno, salir a vitrinear, pero era hermoso. Pero ¿tú te acuerdas de alguna vitrina? Sí, me acuerdo de Cori. Ya, Cori frente a la municipalidad con Eleuterio el Ramírez. Euterio Ramírez. Y me recuerdo que en una de sus vitrinas había un Esa carro, era como una tienda clásica americana, ¿eh? justamente porque Claro, era de dos como, pisos. claro, y tenía bajo nivel, en el primer piso, un carrusel que era de ellos, Ya. pero como chiquito, como para niños de entre 4 y 5 años, y uno podía entrar a jugar y podía tocar los juguetes, o sea, lo que sea a vender en diciembre. Ya. Y me acuerdo que el señor de ahí era de la Sportiva, que era don Bruno, Ítalo Bruno. Y yo lo conocía ya desde la Sportiva, pero era, no, preciosa la tienda, todo de Navidad, todo. O ver los viejos Pascos. Claro, o ver esa ciudad de miniatura que se hacían, como un Sí, arenero, digamos, no. Y tenía el con, claro, tren, el tren y todo. unas Ver pequeñas ciudades de vertientes Navidad. de agua también, que le colocaban caídas de agua. No, era muy lindo. Uno como niño se fascinaba Sí, pues era recorriendo. atractivo para nosotros los, los niños. Es lamentable que, bueno, todos los hipermercados que se instalaron mataron ese comercio hermoso de tradición que existía en las ciudades. Yo me recuerdo que nosotros le decíamos la tienda. Uno va a la tienda. A las No, tiendas, no claro. iba al negocio, iba a la tienda. Y en la tienda te atendían. O sea, Exacto. y te recibía el dueño de la tienda y llamaba a uno de los vendedores para que se produjera la venta. Pero todo existía el crédito de confianza. Claro, eso El crédito de confianza que, señor Narbona, lleve lo venía. que usted quiera y después cancela. Y era normal. Claro, no Y estaban los sistemas financieros que se no, implantaron después con la existía, modernidad. pero existía el crédito de algunas instituciones como hospitales, No, y las ferrocarriles, todo. cooperativas. Sí, pero si La existía cooperativa el de vale, la Armada también, o sea, había ventas con estos vales, o sea, esos vales. se sacaban un vale en bienestar y iban a comprar lo que necesitaban. Pero el que no era de esas No, no, si instituciones eran de era un personas, vale personal, claro. que había una señora muy, muy conocida en los hospitales y todo, que ella daba los vales y creo que hasta el día de hoy tiene sus créditos personales todavía. Bueno, ya eso, los créditos personales están prohibidos ahora Por por bueno, la ley de instituciones financieras. Eso ya no se puede no andar se puede. haciendo préstamos. Hay préstamos terribles personales que Sí, hay no, pero en el eso mercado es ahora, lo claro. nuevo, ¿cómo es? El El, gota a el gota. gota a gota, claro. Pero todo se maleó, pues estamos hablando de algo que era como una facilidad que le daban a las personas para acceder al electrodoméstico, por ejemplo. Que, Sí, claro, hoy día, los cabros hoy día no entienden que tener un refrigerador, en las primeros refrigeradores que hubo en una casa, le daban un lugar privilegiado por el medio del sí, living del refrigerador, sí. porque era como el personaje ilustre de la casa.
Claro, era un logro familiar muy Claro. grande. O las radios, estas radios Telefunken, ¿verdad? Los O radiomuebles. radio mueble y los giradiscos, los tocadiscos. Dijo. O sea, todo eso era un gran avance. Y yo me recuerdo que pasaba en mi casa, no sé, que muchas casas lo vi, que a la tele, cuando no estaba prendida, le ponían un pañito tejido A a crochet, crochet claro. sobre, o sea, como ya no. La Y cuidaban, ¿no? cuando venía el primer terremoto o temblor grande, Claro, primero que cuidar. la tele, y había que correr a filmar la tele, pues, y yo hasta el día de hoy hay un temblor y yo me voy a agarrar la tele. Sí, las costumbres van quedando, porque era todo importante, una plancha. Porque no sé, en tu casa alcanzaron a planchar con el carbón. Claro que sí, pues Ya. sí, se prendía el brasero y Las brasitas, la brasita, se iban sacando brasitas con la tenaza y se colocaban adentro de la la plancha. plancha. Y después la plancha se movía para que soltara la chispa, Es para que no quemara para la que no lo ropa. quemara la ropa, claro. Y se usaba, para planchar, se usaba una tabla de planchar, muy reforzada, con mucha acolchado, y se usaba el paño húmedo, paño El paño mojado. húmedo, claro, Entonces ese le da le daba el toque y las camisas eran con el último toque de almidón, ¿no? Uno veía a las mamás y la cómo barbilla trapeaban. de la que después de la camisa. Claro, las Por barbillas. ejemplo, yo por usar barbilla, mira cómo quedé. Sí, pues, se apretaba demasiado. Me apretaba demasiado el cuello. No, había cosas impresionantes. Yo, no sé, un homenaje, un recuerdo a las lavadoras que habían en los barrios, la gente que lavaba La ajeno, lavaba ajeno, claro. que era un trabajo enorme, enorme, Claro, porque tenían que hervir la ropa. y que se usaban los tarros lecheros, que llamaban los tarros grandes, y se hacía el fogón con brasas, leña, ¿verdad? Y ahí se ponía a hervir la ropa, po. Y después de eso venía el tema de llevarla a la artesa y restregarla, po, Claro, y hacerle con la escobilla y y el, después estrujar. Por eso las estrujar. mamás tenían unos tremendos bíceps, porque apretaban, ¿verdad? Sí, no, Y eso, cuando llega la lavadora, lo primero que tenía la lavadora era un rodillo uno- que pasaba la ropa, entonces era de gran avance, ya la mujer no pero, tenía que... pero ese rodillo también era complicado, no era tan fácil porque tenía que ir como bien dobladita la ropa Claro, para ir entrando, entrando, o si claro, no se trancaba. claro, No, pero yo soy del tiempo de la Margarita, de la otra de lado. la otra, de la No, que no, daba sí. de Yo, guitarra. Pero había la que estaba, había unas que eran a parafina, que ya, alentaban a no, esas no parafina. las conocí. Bueno, pero te estoy diciendo, Ya, la primera fue a parafina, tenía un estanque de vidrio al lado, estaba la parafina. Se encendía con una mesa igual que un pichero, y ya, ahí se calentaba el agua igual que una cocina. Y después el tambor tenía algo que lo hacía girar, o sea, ya. como un motorcito que lo hacía girar, no sé si era motor, pero el asunto es que Algo a lo mejor con el mismo calor con el mismo podía. calor, pero no sé, pero el tema que ahí las mamás habían avanzado del tarro a algo que le hacía más fácil la vida. Y después llega la lavadora ya que tiene rotor Claro, ya y empieza a el lado centrifugar, automático. automática ya. ¿Para qué decir? Después aparece ahora hace pocos años la secadora, que echa a perder la ropa, pero seca. Pero Claro. yo hablo de las personas que vivían de eso, que hacían un sueldo para mantener a su familia del lavado. Tenían Y, patios y grandes claro, y con un eran palo grande cuatro. con los cordeles de la ropa Sí, eran pesadísimos. Entonces, pues tenían para las que, sábanas, sobre todo, las mandaban a claro, lavar. entonces, se subían así y quedaban ahí al aire. Entonces, uno miraba el paraíso de los cerros, estaba lleno Lleno de de sábanas secado. flameando, de ropa de todos colores. No, Sí, pues era típico, típico de Valparaíso, la subía una escala no, y y uno veía esas lavanderas por encargo eran familias completa. humildes, completas que trabajaban en eso, ¿no? Y yo vi que tenían tres o cuatro lavadoras y todas cumplían una función diferente. Entonces ya la hija más chica de 13 14 años, de 12 ya empezaba a manipular algo de ayudar a la mamá. Pero era pesado Claro, después venía el planchar, po, el el planchado. planchado. Claro, Y entonces, después ir a entregar la ropa. planchaban la ropa. No, Claro. era. Y después llegaron las primeras tintorerías al paraíso, que ya eran tintorerías donde te entregaban.
la ropa en un colgador, el terno, una bolsita. o sea, todo aquello que no se podía lavar a lo bruto, digamos, había que llevarlo a limpieza en seco. Mira la lavandería. Mira, ahí cerca de mi casa habían dos. Una Claro, en sí. Independencia con Francia, que todavía está, y una en San Ignacio al llegar a Colón. Esas eran las dos Y hablando de lavanderías. cosas antiguas, el surcidor ruso, el surcidor japonés, que había uno que estaba en Victoria, Uno en Victoria frente a después. la escuela italiana había un Sí, surcidor. Pedro Mono, el Pedro Pedro Mono. Montt. Hasta hace poco yo mandé a arreglar un pantalón, parece que fue, y revisé el surcido, no aparecía por ninguna parte. O sea, no era, parece que no era tan surcido, sino que era como que cortaba justo, lo hacían hicieron como ¿cómo se llamaban los pantalones que tenían ¿Una pastilla? Un aquí doblez, un un corte doble, aquí, ya, con pinza. ya. Entonces parece que pinzó el gallo y lo hizo muy bien. No, Sí, pero cuando colocaban el pantalón rajado, le hacían el el tejido, tejido fino, le como recuperaban. las medias, Claro. Ah, las medias. las medias, Oiga, las medias que se va a acordar la gente que las medias había una especie de huevo así grande, claro, ¿ya? Un sí, huevón, digamos, claro, de que, madera, de madera, y ahí se tomaban los puntos de las medias, tomando, los puntos idos. Entonces, el trabajo de chino, no, trabajo, claro. sí. Bueno, y existían muchos cargadores de encendedor, había kioscos que cargaban encendedores. Claro, Y había un señor que estaba en Francia al llegar a Victoria, apellido Soto, y ese señor tenía un problema de invalidez. Él trabajaba sentadito, pero tenía un problema que él se arrastraba, no podía caminar. Y aparecen los encendedores a gas. Y era muy divertido pasar a verlo porque él, el tarro de gas, se lo ponía aquí en la pera y afirmaba el encendedor y cargaba ya, el porque, encendedor. Buscó una técnica para poder recargar los encendedores, que ahora no, pues se acabó el gas y por 300, 400 pesos te compras otro encendedor. claro, ya no. Ahora, para mí los encendedores son mágicos. ¿Cómo se me pierden los encendedores? Es una cuestión que, para el fumador, que se pierde el encendedor. Es algo que ahora uno va y compra. Bueno, Pero cuando salieron los descartables, ya nadie se preocupa del encendedor, pero hubo un tiempo que eran piezas finas, pues eran sí, encendedores bronce, dorados, que se y eran. era muy bonito, y era. Bueno, yo lo así de vista, porque en mi casa no fumaba nadie, mi papá nunca fumó, y me hizo que yo no fumara tampoco, o sea, Ya. Mi papá eh, aspiraba pipa, fumaba pipa. Y ahí veía yo que era complicado prender la pipa porque la llama era muy fuerte, no era del claro. encendedor bencinero, era fuerte la llama, no era larguita. Y así va pasando el tiempo y ahora tenemos hasta cigarrillos electrónicos. Dice que son No sé, terribles, sí, enferman más que la nicotina sí. normal, dice. ¿No? O sea, el tema es que No fumar es lo mejor. no fumar es lo mejor, por eso esa es la gracia. Y aquí no estamos haciendo publicidad a nadie, así No, que no fumar es lo mejor, es pasar. así que, ¿qué más? Pues? A ver, ¿qué cosa, a dónde nos lleva la conversa? Hay una parte que me gustaría saber tuya de la parte universitaria. Cuando entraste a la universidad por primera vez, qué era lo que sentía la juventud en esos años? Bueno, Entrar al. mira, mi curso, el año 66, fuimos los primeros, esa promoción, que le tocó la prueba de aptitud académica. Ya, Nosotros no dimos el bachillerato, dimos la prueba de aptitud académica. Y de mi curso, que éramos, no, digo, éramos 25, ¿no? No, ya. eso. Pero Hubo, ¿era normal en Rubén Castro ese número de alumnos? sí, normal, porque era, O sea, te digo yo porque, por ejemplo, yo tuve en un curso que éramos 47. ¿no? Porque esa parte, después cuando Se degeneró Se va el Rubén Castro experimental, se va a Sausalito, pasa a ser un liceo normal, digamos, y que ya pierde la esencia de lo experimental, Ya, los ramos electivos, los sistemas horarios que teníamos. Entonces, eh, ahí aumenta el número de alumnos y pasas a tener las reglas del Ministerio de Educación, donde meten 40, sí. 45 cabros al aula y se despersonaliza la enseñanza, se pierde la calidad de la enseñanza, que nosotros tuvimos la suerte de mantener los 6 años de humanidades. Y el año 65, eh,
vino el terremoto ya, y se cae el colegio que estaba entre 12 de febrero y el mercado. Todo ya, eso era, por toda esa calle, ese pedazo, ahora está el edificio Gimper, sí. que justamente ahí hay una anécdota muy hermosa y también muy penosa, porque Radomiro Tomic, después del terremoto del 65, pasa Eso fue con... día domingo a mediodía, parece. ¿Ya? Sí, sí, El a terremoto, mediodía, sí, ya. sí. Después del terremoto viene Rockefeller a ver la situación que había ocurrido con el terremoto y pasea con Radomiro Tomic va a la Católica y va por la Avenida Brasil y ve el colegio. El colegio estaba cerrado, se habían caído la Murallas y parte, y entonces estaba el maestro Ponce, que era el cuidador que vivía en el colegio, y el maestro Ponce le abre la puerta a Radomiro Tomic con este caballero inglés y Rockefeller. norteamericano Rockefeller y los hace pasar, pues. Y el auxiliar, el maestro portero, digamos, es el que le cuenta lo que era el colegio. Y le cuenta que era un colegio experimental, que los alumnos teníamos una orientación vocacional en distintas actividades, por ejemplo, entomología, taquigrafía, radio, cerámica, o sea, periodismo. Entonces, o sea, no era como los colegios, los liceos Claro, normales, que sino te que puedes cambiar de colegio. no, aquí teníamos todos estos ramos que te iban orientando en cuáles eran tus aptitudes, tus talentos, para dónde Bueno, te apuntabas. Y eso le gustó a Rockefeller, hizo una donación para que se reconstruyera el colegio Rubén Castro. Y tú sabes que cuando empieza a haber billete largo, la gente pierde los principios, po. Y aquí la Católica se olvidó de Rubén Castro, lo mandó para Sausalito, allá al lado de la Escuela de Educación, sí, y en toda esa esquina que era clásica del colegio, el colegio partió el año 53, si no me equivoco, entonces había una tradición ya de profesores, de profesionales que habían salido del colegio. ¿Ya? Y nada, pues, deciden construir allá. construir el edificio Gimper, es un tremendo edificio, la Católica, y ahí muere el Colegio Experimental Rubén Castro y se vaya al colegio clásico ahora En de Sausalito. Viña del Mar. Bueno, ese grupo, nosotros éramos 25 y de los 25 en la universidad quedaríamos, mira, hubo dos que se fueron de detectives, Ya, directamente a la escuela de detectives. Eh, uno se fue a ferrocarriles directamente, y él fue maquinista, ¿ya? ya, ese Y era. los tres que decidieron de motu propio, digamos, elegir otra vía, pero todos los demás quedamos en la universidad. Y en ese tiempo uno daba esa prueba, la primera prueba, uno daba la prueba y se postulaba a 5 carreras. Entonces elegía ahí, en orden de prioridad lo que más te gustaba, y uno ponía la que era más difícil de entrar primero, y después, bueno, yo quedé uno de los 10 que quedaban en la escuela de aduana, en la escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Chile. Y que bueno, quedé en periodismo, en castellano, Todo lo que era letra. la parte de letra. Y la decisión era más bien, digamos, por lo que significaba en términos de trabajo seguro, el trabajar en, en aduana. O sea, era un mundo que era de muy buenos ingresos, era un trabajo prestigiado, los vistas de aduana eran Sí, profesionales a la altura de un médico, eran 7 años de formación que teníamos. Entonces, eh, me voy a la escuela de aduana. Y ahí te puedo contar un montón de anécdotas porque en esa escuela de aduana, primero estaba en la plaza de aduana, frente a la aduana roja, en un edificio muy... todavía está ese Sí, edificio. sí, sí, ese edificio lo tiene la auditoría de la aduana, es un recinto de la aduana, del Servicio Ya, Nacional de Aduana. Y ahí estaba la escuela que tenía las salas, eran tres cursos que funcionaban ahí, ¿verdad? Más la parte de secretaría, biblioteca y dirección.
¿ya? Ahí estaba y eso era, y teníamos un patio que se ve, uno pasa por ahí, uno ve el patio, y en el patio teníamos eh, ¿cómo se llama? La mesa de ping-pong, ¿ya? La parte recreativa. La parte recreativa. Bueno, el punto, digamos, es que eso, hasta aquí describí el edificio, pero aquí lo importante es que eran cursos de 30 personas. Eran 10 no funcionarios, que veníamos del liceo, y 20 aduaneros, que eran becados para ir a estudiar un perfeccionamiento a la universidad. Entonces, en los cursos yo entré con 17 años recién cumplidos a la universidad, y tenía compañeros que tenían 35, ¿ya? O sea, entonces se daba una realidad intergeneracional donde nuestros compañeros de curso, ¿ya? Eran hombres de familia. Eran mayoritariamente personas mayores ya, profesionales, no profesionales, digamos, venían a estudiar la profesión. Venían de carrera. Venían de funcionarios de carrera, que tenían a veces 10 años de aduana, imagínate. Claro, y estaban recién ganándose el concurso. En cambio nosotros, por proyecto académica, por mérito, entrábamos 10. Fíjate que entrábamos, era más difícil que entrar en ingeniería comercial o economía de ese tiempo, ¿ya? Entonces, y el ambiente que se daba era esta combinación de adultos ya que estaban en otra etapa de la vida, y nosotros que veníamos con todo el entusiasmo, la rebeldía, el entusiasmo de la juventud. Y esto hacía que en todas las materias, digamos, en el quehacer universitario, yo viví la reforma universitaria, vivimos todo lo que significó la discusión de la vía elevada en la Escuela de Arquitectura, los trabajos de verano voluntarios en el sur. O sea, un mundo que estaba lleno de magia, porque eran la fiesta mechona con carros alegóricos hermosos, era fiesta, estaba el tiempo de los clásicos universitarios en el Estadio Nacional, en ese tiempo estamos hablando. Entonces, el punto, digamos, es que del otro lado teníamos estos compañeros que tenían que tarde vivir una vida universitaria y se incorporaban. Entonces, se incorporaban de tal forma que yo, por ejemplo, una de los cargos que tuve en la escuela fue jefe de deporte, ¿ya? Entonces, conseguimos con la Escuela de Derecho, ahí en Freire con el Errázuriz, estaban recién fresquitos de paquete un gimnasio que había abierto la universidad. Nosotros pertenecíamos a la Facultad de Ciencias Sociales con Derecho. Entonces, conseguimos, como deportivo, conseguimos 2 días a la semana para ir a hacer deporte a la hora que podían los compañeros. A la hora, porque yo después a la hora del trabajo, después del trabajo. Entonces, era más o menos de 7 a 8 de la noche, esa hora era nuestra en el gimnasio. Y tenía un profesor un profesor de educación física, y teníamos la recreación, ¿no? Y teníamos jugadores buenos, pues Guillermo Torti era basquetbolista. Torti, sí, era jugador deportivo. Bueno, Torti, pues ya, y había varios así, porque eran deportistas, y nosotros también le hacíamos el baby fútbol, todo lo que era chiquito para el gimnasio. Pero yo en ese tiempo me acuerdo que la cuerda esa, yo la subía con los pies estirados así, subía la cuerda, y salíamos de ahí tipo 8:30, ¿sí? Y pasábamos al lado del Teatro Rivoli, había no me acuerdo cómo se llamaba, la Fuente Soda. Íbamos a tomar la leche con plátano con un completo. Ah, güey. Era ahí. Y teníamos la rutina así, íbamos en grupo, así de sano, porque imagínate, nosotros éramos los no funcionarios que tomábamos leche con plátano. No sé, pero fuimos aprendiendo a llegar a tomar whisky. De a poco empieza uno a... pero no, me tiene muy simpática ahí y la elección de reina, éramos pocos, y las mujeres eran poquitas también, pues. Entonces llevamos la talla siempre, o sea, entrar a la escuela de aduana, seguro que te eligen reina. Bueno, claro, pero había poco claro, parte femenina en esos años. En ese tiempo todavía no. Pero no, era por no interés en ese tipo de carrera. No, era porque, mira, en no funcionarios teníamos la mitad mujeres. Ya. No, pero te digo, pero el alumno, el joven. No, los jóvenes había, te digo, en los jóvenes
éramos 50-50 en el curso. Ah, ya. Pero de los 10, 5 había mujeres. Pero de los funcionarios era más machista el perfil. Claro, claro. Era más machista. Años Estamos hablando todavía de personas que habían entrado en los 50 a la administración pública. Acuérdate que la mujer creo que tuvo derecho a voto al inicio de los 50. O sea, sí. entonces no se pensaba que en los puertos incursionaran las mujeres. Igual que en las construcciones. En las construcciones. ¿Quién Pero iba a te pensar digo, yo conocí una dirigente, no recuerdo su nombre, soy como el perro Bernardo, pero una dirigente de los estibadores, que fue la primera mujer que entró al puerto, pero era malgarato, seca malgarato. Entonces, nadie se atrevía a decirle un piropo porque ella los empapelaba, ¿no? ¿Ya? Y fue ganando su espacio. Y después llegó a ser dirigente de los sindicatos portuarios. Claro, y muy respetada la señora, pero ella fue justamente La pionera la pionera y en ese tiempo se hacía fuerza para ser estibador, pues todavía no estamos hablando de contenedor, estamos hablando de carga al hombro, Sí, bueno. de mover. ¿Cómo le llaman eso? Fardo, ¿Granel o no? Claro, claro. Oye, hablando como de esta señora que tú dices que la primera mujer que entró a la parte portuaria, teníamos una mujer también que entró a manejar troles en Valparaíso. La primera mujer que la, la conozco años como la Iris. Yeah. Y era tan amable, tan amorosa para recibir a... Ella incluso a veces ayudaba a que se subiera una persona mayor, que ahora está en otro oficio, la Iris está en transporte, pero y había la primera taxista mujer en Santiago, que apellido Ñeco, no me acuerdo el nombre en este momento, pero hubieron varias pioneras en labores que no estábamos acostumbrados. Bueno, después, ya cuando la escuela de aduana comienza a producir los aspirantes a vista de aduana, porque era bien especial, nosotros teníamos que tener un año de práctica, perdón, 2 años de práctica administrativa, y era un sistema, esto se estudia en ciencia administrativa como la teoría de los japoneses, ¿ya? Donde te hacen ir pasando por cada puesto, tú vas a llegar a ser el gerente general, pero primero fuiste junior, fuiste pasando por los puestos. Entonces, se va ingresando con un recorrido completo por la iglesia. Entonces, cuando tú llegas a ser directivo, tú conoces al detalle lo que es la organización. Funciona. Bueno, hacían eso. Entonces, nosotros estábamos predestinados a ser jefes, pero jefe, administradores públicos, jefe. Pero antes tenía que ganarte legítimamente el cargo. Claro, porque iba pasando por distintas, la función de comprobación, de control, de bodega, de rezago, iba pasando. Yo al aeropuerto, yo ingresé el 70 al aeropuerto y me conocí todos los puntos de aeropuerto, o sea, trabajé en todos los puntos de aduana de aeropuerto. Y después, claro, después ya pasé aspirante a vista, ya después ahí a uno le crece la jerarquía y está ahí a cargo de los turnos. Pero yo entraba a los turnos después de haber estado en la sala de revisión, me enseñaron a revisar, a atender a un pasajero, ¿ya? O sea, había escuela de terreno en la práctica. Entonces, no solamente era teoría, sino que tú venías con una formación sólida en todo lo que es jurídico, constitucional, administrativo, pero después venía a foguearse y a tener relación con las personas. Yo cuando entré, tuve de subordinados míos en exportaciones en Pudahuel a don Lucho Benavide y don Luis Vargas, que eran viejos que habían partido de auxiliares, ahora eran administrativos, pero eran viejos fogueados, los que más sabían de la vida de aeropuerto, porque eran los que habían estado toda la vida ahí. Y lógicamente yo entré como se debe entrar, con mucha humildad y sabían que yo era el jefe, tenía que mandarlo. Y aprender de ellos también. Claro, pero lógicamente eso, aprender de ellos, pero nunca mandarlos con prepotencia ni, como dicen, nunca tirarle los grados a nadie, ¿no? Porque eso, ahí te crucificáis para siempre, que hay, no te lo perdonan nunca más en la historia. Entonces, el tema es que con eso me gané el aprecio
en el fondo yo contaba con ellos como colaboradores, le decía, mire, tenemos que quedarnos más rato porque tenemos que entregar un aforo que estamos cerrando y tengo que venir aquí a la oficina para que mandemos este informe. Entonces ellos decían, O, ya, no se preocupe, aquí vamos a estar. o sea, tú no los mandabas, tú les sugerías Claro, el problema claro, y ellos buscaban y la lo buscaban. solución. Claro, y ahí te digo, es muy bonito los recuerdos porque cuando yo me caso el 73, en agosto, y por ahí como el fines de junio, me hacen una despedida de soltero. Y me lo hacen toda la sección de exportaciones y con un montón de personas que eran operadores del aeropuerto, que eran en el fondo las personas que uno le prestaba servicios como jefe de exportaciones, qué sé yo, personas que hacían embarques de mudanza, personas que tenían importaciones de cosas urgentes de aeropuerto, y que uno cuando estaba en turno Lo iba se conociendo. relacionaba con ellos, o sea, pero lógicamente no tenían ninguna relación mayor, pero se había generado un clima positivo. El aeropuerto tenía una escala humana increíble porque eran pocos los aviones que llegaban y teníamos espacio entre aviones. Por ejemplo, el Braniff llegaba a las 11 de la noche. A las 11 de la noche se volaba el Braniff. Nosotros ahí quedábamos desocupados hasta que llegaba el Lufthansa a las 3 de la mañana. O sea, había 4 horas que no había avión. Entonces, teníamos, teníamos dos opciones. Había una especie de una casa ¿De de descanso? aduana, una casa de descanso donde estaban los camarotes para el turno, se podía ir a dormir un rato, atenderte un rato, igual como lo tienen los doctores, que Ya. tienen una piecita ¿Mm? para recostarse. Nosotros también teníamos una pieza, teníamos una salita de estar con un living para ver televisión, o sea, podía estar tranquilo y ir a 300 metros cruzando de donde estaba la sala de revisión. Entonces, 20 minutos antes uno se salía, Se ¿verdad? despejaba un Claro. poco. Pero estaba la otra alternativa, dependiendo del jefe turno que había, lo paleta que era el jefe turno, y decía, ¿saben muchachos? Vamos a ir a comer, ¿ya? Vamos a ir a comer. Entonces, el jefe turno normalmente solo eran los vistas antiguos, ¿ya? Que tenían tremendos autos, ¿ya? Nosotros todavía éramos peatones, pues, ¿ya? Entonces decía, ya jefe, nosotros vamos, ¿ya? Entonces, y el jefe para poder él tomarse una copita en la cena, me designaban piloto. Entonces yo manejaba de vuelta, tenía que traerlo de vuelta, manejando hasta el aeropuerto, y digamos, íbamos a Ir Bosco, íbamos Ah, a negocio. negocios bonitos, al Círculo Español, o sea, lugares hermosos que, te digo, en otras circunstancias, como un Lolo de 20 años, No lo hubieras no conocido. habría conocido, o No. sea, pero gracias a esa relación que se daba, tan rica entre los no funcionarios y los funcionarios dentro de la universidad, se generan estos lazos de amistad, pues. Eh, Tenía, por ejemplo, Mario Alareda, que en paz descanse, fuimos amigos en Arica, fue administrador de Arica, fuimos amigos cuando yo era administrador en Atacama, Chañaral, y trabajamos, hicimos proyectos juntos y trabajamos el tema antidroga, o sea, nos ayudamos hasta ese tiempo. Él era mucho mayor que yo, pues tendría por lo Claro menos, que ahí ya en ese ahí, minuto ya la edad ya pierde, pero teníamos como 15 años de pierde el distancia. respeto, sí. Pero él era de esos vistas paletas que agarraba su auto, esos tipos Ford Lo grandón, grandote, Falcon, los un Ford Falcon, Falcon, Ford los Falcon, Impala. que tenían para 6 personas cómodamente, tremendo auto. Entonces se llevaba al turno y nos íbamos a cenar esos días. Pero todo era religioso, ¿sabes? A las 2 de la mañana Hay que estar ya en el allá saliendo al auto y a las 3 estábamos ya de operativo. sobra operativo en el aeropuerto, qué sé yo. Normalmente pasábamos a tomarnos un café y ahí ya estábamos, y a seguir hasta, después de ese venía otro como a las 6 y ahí ya no dormíamos ya. Pero ya se había cortado la noche y se había hecho Se camaradería, que camaradería, ¿no? era Y súper eso importante. era, te digo, etapas muy bonitas. Una escuela especial porque teníamos
los lazos con las escuelas del área. Yo tenía lazos muy lindos con periodismo, después terminé esta primera carrera, después entré a periodismo, tenía amigos en periodismo, tenía amigos en servicio social, muchas chiquillas amigas, en el pedagógico, El en la pedagógico. escuela de arquitectura. Oye, ¿el pedagógico de qué año? Bueno, el pedagógico desde ese tiempo, de la Pero Universidad de eso Chile. se inauguró los 70 los No, 60 antes no, parece. no, antes, tiene que haber sido de los 50 el pedagógico, porque yo tuve compañeros aduaneros que habían sido Alumno del pedagógico. profesores de filosofía, por ejemplo, que Ya, eh, después los mandó a la aduana a estudiar para vista, ya. pero ellos eran profesionales de otras áreas, pues, que habían estudiado en la Universidad de Chile, en el tuto, le decíamos, el pedagógico. Claro, porque el pedagógico correspondía a la Universidad de Chile, no era la Playa Ancha. No, pues si después se creó la Playa Ancha, Después. después se creó la Playa Ancha, después, mira, en la dictadura se fracciona la Universidad de Chile. El alma mater se parte por universidades regionales. Se crea la Universidad Arturo Prat en Iquique, por ejemplo. ¿Ya? O sea, empiezan a parcelarse. Aquí se crea la Universidad de Chile de Valparaíso. ¿Ya? O sea, la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? Se le quita lo de Chile, queda con de Valparaíso. Entonces, en general, eh, siempre se ha extrañado en materia educativa que no se haya recompuesto la universidad pública como era la Universidad de Andrés Bello, pues la universidad maciza, nacional. Por ejemplo, en Magallanes me tocó alguna vez trabajar, dar conferencias ya en la Universidad de Magallanes. Era la Universidad de Chile. O sea, entonces, después viene la privatización de la educación, y ahí ya canta otro cantar de negocio, De ya de negocio, negocio, ya el donde negocio. son puros negocios. Entonces, pero esa es la vida universitaria que en Que nostalgia tú, uno puede tú, referir, pues, tú, claro. lo bueno que tú pudiste aprovechar todo eso, o sea, lo que a ti te gustaba, pues Me esa era gustaba, la claro, importancia de Rubén Castro, que te preparaba en lo que a ti te gustaba, en lo que tú claro, tenías inquietud y ibas a ir claro, eligiendo. pero terminábamos con un sexto matemático, ¿ya? Pero en una matemática que uno ya la había asimilado como parte de la lógica del quehacer. Entonces, no era así como esto, en los liceos tradicionales, los de letra, era porque no se sabían ni las tablas. ¿Ya? Nosotros Ya, no, éramos de letras, por ejemplo, Julio Rojas estudió periodismo, Fernando Pastel estudió servicio social, y perdón, ¿ahí tuve, fuiste compañero de la Rabona o no? ¿O la Rabona no, no, no? la Rabona es mucho mayor que nosotros, porque la Rabona tiene 95 años en este Ah, tú momento. tienes menos. Yo tengo, aunque no lo represente. Claro, son 20 años, pues si te Sí, digo, sí, porque era amigo de mi mamá, me imagino. bueno, la Rabona era el compañero del mismo curso de Sergio Escobar, el profesor que yo te conté que me Sí, sí, sí. había, en la primaria, en quinto de preparatoria, nos hizo un taller de poesía, ese fue el que metió el bichito de De, escribir. Y lógicamente en el Rubén Castro después seguimos, porque había ramos electivos de eso, de había, poesía. había ramos electivos de música, había ramo electivo de radio. Yo hice una radio galena, ¿eh? ¿Eh? Mira. Eh, en física teníamos los laboratorios de la Católica, eso fue lo lindo. Por ejemplo, en entomología teníamos que hacer un insectario y teníamos que, en la clase de biología, hacíamos disección de ratas. Hacíamos Ya, eso lo viví yo. en laboratorio, disectábamos ratas. O sea, entonces teníamos el segundo y tercer piso de la Católica, donde estaba la parte antigua de la Católica, de la Casa Central, estaba lleno de laboratorio de química, de física. Entonces, imagínate un cabro de 11 años metido cazando mariposas y haciendo después un insectario con madre de la culebra, qué sé yo. O sea, es una cuestión que no No, se le olvida nunca, ¿no? yo hay una parte del colegio que gracias a mis padres, pude estar en los Salesianos, y en los Salesianos había laboratorios, y el laboratorio lo hacía un profesor de biología, don Jorge Len Salas, que todavía lo veo por ahí, nos encontramos y conversamos algo. Y estábamos
nunca había visto yo un microscopio de forma normal, o sea, de laboratorio. De verdad, claro. Claro, y venían en unas cajas preciosas, porque a los salesianos les llegaba mucho instrumental italiano, tanto como para la banda como para el laboratorio, y el laboratorio era espectacular. Y el único problema que me dio ese colegio, que lo pasé estupendamente bien, pero no era muy bueno para aprender las cosas que ellos me enseñaban. Por ejemplo, claro, el laboratorio me gustaba y cuando venía ya a trabajar con los animalitos, yo no podía porque me daba... Era cosa, digamos. Claro, no podía. Lo que sí, aproveché harto lo que era mueblería. Claro. Y aprendí ahí porque nos enseñaban a hacer muebles. Sí, eso Y también. la tipografía también enseñaba. Yo aprendí, ¿cómo se llama esto? Que te lo mencioné, los taquigrafía Stenital, que era ¿Ya? una taquigrafía que, ¿sabéis que sabiéndola bien, hubo personas que entraron al Congreso Nacional, porque todo eso se hacía en taquigrafía, Sí, porque los discursos eran taquígrafos los que había ahí en la maquinita, pero eso lo usábamos como para hacer torpedos, por ejemplo. ya. ¿Eh? El viejo truco del torpeo. Claro, hacíamos también cartas, ¿no? Te digo, fue maravilloso. El Colegio Experimental Rubén Castro nos marcó. Nosotros seguimos juntándonos. Nos juntamos todavía los del año 66, los llamamos los del Chal, porque Ya. ya estamos en edad de tener un El chascido en las chalcito en piernas. las piernas, pero lo pasamos muy bien, muy bien. Tenemos, te digo, hay compañeros que son enciclopedia de recuerdos, o sea, tenéis competencia ahí. Yo tengo un amigo tanguero, Jorge Muñoz Hernández, que ese sabe más tango que cualquier argentino. Le da cancha, tiro y lado, cualquier Eh, argentino en términos. claro, ¿Ya? le debe haber gustado toda la vida. Claro que él lo aprendió igual que yo, porque escuchándolo con la mamá, a los 5 o 6 años, cuando estaba haciendo las tareas, la mamá estaba cantando tango, escuchando a la Presidente Prieto, escuchando tango. O sea, y eso es increíble cómo te marca, porque la letra del tango no te das cuenta, pero suena la melodía y te viene la letra del tango. Y la letra del tango la empieza a apreciar uno cuando ya va cumpliendo años. Porque la letra, cuando tú la escuchabas cuando chico, era un tango nomás. Pero después vas poniéndole atención a la letra, y la letra te está hablando de la vida, como siglo XX, Cambalache, una cuestión Ah, que. claro, Y Santos muchos más. Discépolo. Pero el tema, bueno, yo aprendí a conocer bien el tango cuando viví en Buenos Aires. Ya. Tuve un amigo, Aldo Ramón Arroyo, era funcionario de protocolo del Banco de la Nación Argentina, el que organizaba toda la Sí. parte ceremonial del banco, y era deportista de gimnasia y esgrima, era esgrimista. Y yo llegué a él por un amigo que me lo recomendó. Era el único contacto que tenía en Buenos Aires, aparte de un tío y una tía que tenía ahí, pero era la única persona argentina. Nos hicimos muy amigos y él me enseñó el lunfardo. Él me enseñó a escuchar el tango real, porque antes, como tú dices, lo había escuchado porque mi mamá lo escuchaba, porque las Claro, vecinas lo por cantaban oreja. por oreja nomás, pero cuando él me empieza a enseñar el lunfardo, ¿ya? Cuando rasgué los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, ¿ya? Ahí entendí clarito, ¿ya? Tamango, zapato, ¿ya? Morfar, comer, ¿ya? Tamango, los zapatos, ¿verdad? Entonces, empecé a meterte en el tango y después meterte en el fondo dramático de Sí, po. desamor que tienen los tangos. Bueno, pero fíjate que voy a darte un anticipo, ¿ya? Si querías escribir algo de tango, escribe algo de tango, ¿ya? Te voy a sacar prenda, perro. Te voy a hacer escribir tango. Porque si lo que dijiste, me lo vaya a escribir, porque estamos armando una antología de el tango y poesía, ¿ya? Fíjate que Así que, mi padre fue bailarín y competidor de tango. Y él les competía los días domingos, que estaba en esos años el Salón Imperio, que queda al lado de la Panadería Celeste, que ahora es el Congreso. Y los domingos a las 4 de la tarde mi papá ya iba bajando a la tanguería al campeonato. Pero iban de punta en blanco los viejos. Y yo ¿cómo miré se muchas vestían? ¿Cómo veces se vestían? ¿Vestían con terno, con el pañuelo en el bolsillo? en el bolsillo, con
con Los collera, gemelas. Para mí eran gemelas, yo no soy tan viejo. Ya. Las colleras, le digo. Las colleras o gemelas. Zapatos de punta. Zapatos de charola, charolado, normalmente. Sí, pero de punta, eran puntudos. Claro. El calcetín era oscuro, ¿no? Era todo un... Y mi mamá le preparaba el traje. ¿Suspensor o No, suspensor? Suspensor. Suspensor, sí, porque también era... Suspensor. Y era toda una ceremonia, yo lo veía bailar y no aprendí nunca. No, nunca el baile fue algo que yo quise aprenderlo como correspondía. Por ejemplo, me encantaría, he tratado de aprender a bailar la sorba de la película Sorba del Griego. Ya. Y a lo mejor falta alguien que me enseñe, pero trato, sobre todo cuando, como le pasó a mi amigo Monsalve, después del segundo pisco sour, me pongo a bailar la sorba del Griego. No he podido. O me encantaría. El rock and roll lo bailé. También dentro de la fiesta tiene que estar muy buena, una euforia, y bailo, pero nadie me enseñó. Cuando nadie te mira tampoco, ya están todos bailando, entre todos bailando. No, pero fíjate que no sé qué tenía, pero tenía personalidad para bailar, no. Bailé en concursos. No, pero el tango, el tango de, digamos, de figurino, así, de escenario, es muy estricto. Sí. Es como el baile de la cueca mirado por un profesor de cueca que te ve los movimientos, la inclinación, el 8, o sea, te achuncha, o sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, pero en el tango ciudadano, el tango que se baila entre parejas humildes, en los clubes, los 50, el tango era el remate de la fiesta. Siempre terminaba escuchándose normalmente a Argentino Ledesma, ¿ya? O Alberto Castillo, y la mamá con el papá, los tíos, bailaban tango. O sea, pero por ejemplo, mi papá, con la única que bailaba era con mi mamá, no bailaba con nadie más. Yeah. Yo bailo tango con el Rossi nomás, no bailo, porque nos conocemos, que si yo ya. Mi papá bailaba muy poco con mi mamá, solamente en las fiestas familiares, porque a mi mamá no le gustaba ese tango. Ese tango, no, si lo acompañaba. Y mi papá tenía su pareja de bailarina de tango, que veía con su familia. O sea, era respetado que pudiera bailar con una dama que no era su señora, o sea, no era mal visto. No era mal visto, no, porque además se conocían los pasos, hacían toda la... Tenían y se juntaban a enseñar en las casas, ¿no? Era otra onda. Y bueno, eso que estás contando, en serio, te voy a pedir que lo escribas para que poder sumarte a la antología Poesía y Tango que estamos preparando ya para fin de año. Queremos estar... Estamos cerca. Estamos cerca, sí, estamos. Así que hemos hablado de todo un poco. Así que dejémoslo hasta acá. Vamos a ver los resultados de las elecciones. Ahora nos empezamos a pelear. ¿Ya? Hasta aquí llega la mitad. Lo voy a mandar a peinar porque está muy chascón. Listo. Estamos entonces. Nos estamos viendo. Chao.